Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu nos esté guiando para que podamos aprender de ella y no solamente aprender intelectualmente, sino también tener esa predisposición de guardar tu palabra en nuestro corazón y aplicarlo a nuestra vida. El resto de esta noche lo dejamos en tus manos, agradecido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y como siempre, una vez más, fíjense ustedes lo que les dice esta imagen, porque gran parte del estudio vamos a estar estudiando acerca de estos 4 jinetes, de estos 4 caballos, ¿verdad? Diferentes colores. Cada uno tiene su significado, su simbolismo, y ahora vamos a estar estudiando. Pero antes, como siempre, vamos a estar repasando, ¿sí? Esto ustedes ya lo manejan. Nuestra escuela de interpretación. Futurista. Futurista, muy bien, exacto. El tema principal del libro, ¿cuál es? Cristo. Cristo glorificado. Así mismo, la segunda venida. ¿Hay referencia acerca del Antiguo Testamento? ¿O solo trata de eventos futuros? No, el Antiguo Testamento habla de la segunda venida. También, sí, habla de varios personajes como Jezabel, Balaán, querubines, etc. El bosquejo, el versículo, ¿quién quiere decir de memoria el versículo? Es una orden del Señor, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes de memoria? Sí, 1:19. ¿Y qué dice en 1:19? Escribe las cosas que has visto, las que son, y las que han de ser. Muy bien. Las que fueron después de estas. Así mismo le dicen, muy bien. ¿El tipo de literatura? apocalíptica. Ese le gusta mucho a Dalmi, así es que le vamos a dejar a ella que diga las características, sin la diapositiva. Sin mirar mis apuntes. Tiene 6 características. Uno de ellos te va a ayudar, ¿sí? Sí, El fondo exílico. sí. Después, otro Dalmi. Tiene visiones. Muy bien. ¿Esas visiones qué tienen? Tienen... En realidad dijimos al revés. Tienen Sí, símbolos, ¿verdad? Y símbolos y después, visiones. su contenido. Necesita un intérprete. Su contenido es... Necesita un intérprete. Necesita un Después su intérprete. contenido. A veces es el Señor mismo, a veces es un ángel, ¿sí? Sí. Después vemos también su contenido Profético. profético y especialmente el contenido escatológico. Muy bien. Sí. Ahí está el contenido profético, el fondo exílico, ¿sí? La revelación por medio de visiones. Estas visiones contienen simbolismo, ¿sí? Necesitamos un intérprete celestial o a veces el Señor mismo. Y por último, el contenido escatológico, ¿sí? Ejemplos de literatura apocalíptica, aparte del libro Apocalipsis, que es el que estamos estudiando, hay varios libros del Antiguo Testamento que se encuadran dentro de la literatura apocalíptica. El de Daniel. Muy bien, Daniel, excelente. Después. Ezequiel, muy bien. Después. Jeremías. No. 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 Daniel, Ezequiel, Zacarías. Esos son ejemplos de literatura apocalíptica. Daniel. Muy bien, las etapas de la iglesia, esto yo no voy a repetir, simplemente nosotros creemos que cada iglesia existió literalmente dentro del primer siglo de la era cristiana, ¿sí? Y que cada iglesia también probablemente signifique una época en particular de la historia, ¿verdad? Éfeso, por ejemplo, la época apostólica, aproximadamente entre los años 30 a 100. Dijimos, repito, que estas fechas son arbitrarias, no necesariamente son así. Podemos estar de acuerdo o podemos discrepar, no hay tanto problema con eso. La idea básica es que cada iglesia representa un periodo de tiempo dentro del cristianismo y especialmente eso se hace evidente al leer las características de la última iglesia de la Odisea, que significa gobierno del pueblo, la época de la iglesia apóstata y que va desde el año 1900 en adelante probablemente. Esa iglesia resume en contadas líneas lo que es la iglesia de hoy, ¿verdad? Una iglesia
que dice ser cristiana, pero que deja al Señor afuera, ¿sí? El mapa profético dijimos que todo empieza con la cruz de Cristo, el sacrificio de nuestro Salvador. Se forma la iglesia ya en Hechos capítulo 2, ¿sí? El evento profético más cercano a nuestros días es el arrebatamiento o rapto de la iglesia, ¿sí? Mientras eso ocurre aquí en la tierra, empieza lo que son los 7 años. ¿De dónde salen los 7 años de tribulación? ¿Cómo sabemos que son 7 años? De las 70 semanas de Daniel. Muy bien, excelente, ¿sí? Es un tiempo de periodo, un periodo especial de prueba para Israel, ¿sí? Luego, mientras ocurre aquí la tribulación en el cielo, después del rapto para los salvos, ocurre el tribunal de Cristo. Después del tribunal de Cristo, vemos que acontece las bodas del Cordero y luego se interrumpe, se termina la tribulación con la segunda venida. Se implanta en la tierra un reino de 1000 años, conocido como reino milenial, y luego vemos el juicio final, Apocalipsis 20, 11 al 15, el juicio ante el gran trono blanco y luego ya la eternidad, básicamente. Y lo que estuvimos estudiando la semana pasada, ¿sí? Las 70 semanas de Daniel. ¿Recuerdan ustedes en cuántas partes está dividida estas 70 semanas? En 3. En 3, muy bien. Un periodo de 7 semanas. 7 semanas. Después 62. 62 y el 7 último semanas. una semana, Y ¿sí? una semana. Muy bien. Una semana. Entonces, ¿cuándo empieza el conteo? ¿Con qué decreto? Porque dio decreto Ciro, dio decreto también Darío, dio 2 decretos Artajerjes. ¿Cuál de todos es el que sirve? El de la fecha de tu cumpleaños. Muy bien, exactamente. Gracias, Lisen. Muy bien. 5 absoluto. Felicitado. 14 de marzo del 445 a.C., Artajerjes, según Nehemías 2:1 al 8, da permiso al pueblo de Israel para que vayan y reedifiquen los muros y la plaza de la ciudad, ¿sí? Ahí inicia el conteo de las 70 semanas. 7 semanas o 49 años, como ustedes lo quieran decir, tardó el pueblo en reconstruir la plaza y los muros de la ciudad, ¿sí? A partir de ahí hasta el Mesías príncipe dice que hubo 62 semanas. Sumado a las 7 que ya se cumplieron son 69 semanas o 483 años ya la suma de los dos, ¿sí? Eso termina con la entrada triunfal del Mesías, ¿sí? Se quitará la vida al Mesías en el año 70, es destruida la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y según Daniel 9:26 hay una especie de paréntesis: hasta el fin de la guerra durará las devastaciones, un tiempo indefinido, una especie de paréntesis que ya está durando casi 2000 años, ¿sí? Donde se formó la iglesia, según Efesios capítulo 3, un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y se reinicia el conteo de las 70 semanas con el acuerdo, ¿verdad?, entre el anticristo, que es el futuro gobernante mundial, y el pueblo de Israel. A la mitad de la semana dice que él va a romper ese acuerdo y va a iniciar básicamente la gran tribulación, cuando él se presente en el templo de Dios, suspenda el sacrificio y él diga: señores, acá termina la libertad de culto, acá soy yo Dios. Se va a hacer pasar por Dios. Eso es básicamente las 70 semanas, ¿sí? Y muy bien, vamos a empezar entonces el estudio de esta noche con esta frase. La adoración que se describe en Apocalipsis 4 y 5 es preparación para la ira que se describe en Apocalipsis 6 al 19. A nosotros nos parece extraño que la adoración y el juicio vayan juntos, ¿sí? Pero esto se debe a que no entendemos plenamente ni la santidad de Dios ni cuán horrible es el pecado del hombre. Tampoco captamos el cuadro total de lo que Dios quiere lograr y cómo las fuerzas del mal se oponen a él. Dios es paciente, pero a la larga él debe juzgar al pecado y vindicar a sus siervos. Ahora, vamos a ver este patrón repetido en todo el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, como para introducirnos al mensaje a las iglesias, primero vemos una visión celestial, al Cristo glorificado, ¿sí?
Luego vemos la iglesia en los capítulos 2 y 3. Luego 4 y 5 vemos la adoración celestial como preámbulo a lo que va a venir, a los eventos de la tribulación. Pero cada vez que vemos nosotros un panorama negro, un panorama terrible, hay luego un paréntesis en donde vemos que a pesar de lo difícil de la situación, el Señor está en control de todo. Apocalipsis 6, vamos a ver terribles juicios, los sellos, los primeros 6 sellos durante la tribulación, durante la primera mitad. Y vemos que en el capítulo 7, por ejemplo, se nos habla acerca de los 144,000 sellados, ¿sí? Cómo el Señor rescata a un buen grupo de hombres para que puedan predicar la palabra de Dios durante la tribulación. No todo es malo. Y eso vamos a ver repetido varias veces en el libro de Apocalipsis. Van a haber varias especies de paréntesis. Entonces, esto es frase del doctor Warren Wiersbe, que el año pasado partió al llamado del Señor, autor de varios libros. Es un autor bien reconocido, respetado, bíblico, y fue pastor de la iglesia Moody en Chicago entre los años 1971 a 1980. Fue luego reemplazado por el doctor Erwin Lutzer, un gran maestro también de la palabra de Dios, que se retiró hace unos años también del pastorado de la iglesia. Creo que hace como 2 o 3 años. Bueno, fíjense ustedes los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a ver los 6 primeros sellos. 6 de los 7 se desarrolla aquí en Apocalipsis 6. Vamos a empezar con la lectura del capítulo, ¿sí? Apocalipsis 6, 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí al primer ser viviente, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?
Eso es lo que nos toca desarrollar en esta noche. La verdad, terrible desde todo punto de vista. Pero vamos a empezar con el análisis propiamente del texto, ¿sí? Recordemos a un modo de introducción que terminamos los estudios de los capítulos 4 y 5 cuando el Cordero tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El único digno fue el Señor Jesús. Agarró el rollo que estaba sellado con 7 sellos y empieza a desatar cada sello en el cielo. Y fíjense ustedes, mientras desata él el sello en el cielo, acá en la tierra suceden varios acontecimientos que vamos a estudiar esta noche. Versículo 1 y 2 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Muy bien, interesante, ¿verdad? Algunos hermanos, si ustedes escucharon el audio, ¿verdad? Dicen que las primeras palabras no son realmente lo que dice el original. Yo no suelo meterme mucho en esa discusión, pero me pareció interesante mencionarles este punto por lo siguiente. Dicen que debería decir, por ejemplo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, mira. Eso nomás lo que le dice a Juan. ¿Por qué no le dice ven? Porque ya Juan está en el cielo, no necesita irse a ningún lado. Entonces, lo que le está diciendo el ser viviente es mira. Y ahí es como si fuera que le dice al jinete del que está sentado en el caballo blanco para que aparezca en la escena mundial. ¿Qué quiero decirlo con esto? Que el Señor tiene todo calculado, ¿sí? Él es el que va a autorizar. Le va a decir al anticristo, ahora, salí. Entonces va a salir a escena mundial. ¿Se dan cuenta ustedes que todo lo que nos venden las películas, Hollywood, todo lo que es la educación secular, todo lo que es esa idea liberal de que el bien siempre está sufriendo, que el mal es el que está venciendo siempre, es totalmente torcida cuando nosotros leemos la palabra de Dios, porque acá vemos que el Señor es el que permite, el que le dice, bueno, salí adelante, salí en escena. Ellos son como actores detrás de un telón que están esperando que el Señor les abra ese telón para quedar al descubierto delante de las personas y poder realizar su trabajo encomendado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es así mismo. Todo el libro de Apocalipsis, voy a tener que repetirlo, porque vemos que hay un solo soberano en el universo y ese es el Señor, ¿sí? Nada pasa, ni aún un solo cabello nosotros perdemos si Él no lo permite. Ese es nuestro Dios, ese es en el Dios que confiamos. Entonces no hay ningún problema, a pesar de que todo el mundo esté en caos, sufriendo enfermedad, sufriendo molestias, pandemias, todo lo que ustedes quieran. Si es que vas a sufrir, es porque el Señor así lo determinó. Y si no, por más de que esté a tu lado y tengas todo en contra, Él te va a proteger igual. Si no quiere que tengas, no vas a tener. Muy bien. Más de un comentarista bíblico, al simbolizar el caballo blanco, el triunfo, dicen que el que está montando el caballo, o sea, el jinete, es el Señor Jesucristo. ¿Y en qué se basan? En la descripción que da Apocalipsis 19, 11 al 16. Yo quiero leer con ustedes este pasaje un poco extenso, pero bastante interesante para lo que es nuestro estudio. Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos también una puerta abierta en el cielo antes? Apocalipsis capítulo Cuando le llevó a Juan al 4. cielo. Muy bien, cuando le llevó a Juan al cielo. Gracias, Jorge. Entonces acá vemos por segunda vez abierta el cielo. Y dice ahí, he aquí un caballo blanco, igual que en Apocalipsis 6. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Acá no hay ninguna duda. El que está montando este caballo es fiel y verdadero y uno solo. Es el Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Apocalipsis capítulo 1, recuerden. Y había en su cabeza muchas diademas. También el de Apocalipsis 6 tenía una corona, dice.
Acá dice el Señor que había muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Les pregunto a ustedes por qué su ropa estaba teñida en sangre. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y por lo que Porque hizo en la murió cruz. en la cruz. ¿Perdón? ¿Licenciada? Porque murió en la cruz. Porque murió en la cruz, dice Dalmi. ¿Están seguros? No es por Dice, la batalla Sí. que hubo. Yo digo también que fue por eso. Eso. Yanim. No es por la batalla que va a haber, o no se refiere a eso. Sí, voy a leer todo este pasaje y luego vamos a leer. Esa es una pregunta con cáscara de banana, ¿verdad? Pero no es por la sangre derramada en la cruz. Va por lo que dice Janine. Por ahí va la cosa. Vamos a mirar enseguida. Vamos a terminar el pasaje para terminar acá la idea y luego continuamos. Versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa, ahí está, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el cabello, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Esto nos habla acerca de la segunda venida de Cristo y no hay ninguna duda de quién es la identidad. Dice ahí, su nombre es fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Su nombre es el Verbo de Dios. Una forma muy particular en que Juan llama al Señor. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza su evangelio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice ya que el Verbo fue hecho carne. Ahora, respondiendo lo que estaba planteándole hace rato en el versículo 13, dice ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 20. Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. El Señor dice que es el que va a pisar el lagar de la ira de Dios, ¿sí? Entonces, probablemente a eso se refiere el pasaje, simbólicamente que él ya venció en la batalla de Armagedón, ¿sí? En la última de las batallas de Armagedón. Y si se fijan ustedes en Isaías capítulo 63, versículo 3, Isaías 63, 3 también nos menciona este episodio. Isaías capítulo 63, versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Entonces, este es el Señor sin lugar a dudas, pero en Apocalipsis 6, ¿por qué no podemos decir que es el Señor? Por lo que viene después, que es lo que viene inmediatamente después del caballo blanco. Viene el caballo bermejo o el caballo rojo, y eso simboliza la sangre, la muerte. Muy bien, vamos a continuar. ¿Quién es entonces este personaje que
montado al caballo es el anticristo. Y fíjense usted lo que significa anticristo. Anti significa en contra de o simulador. Las dos cosas se cumplen en la persona de este anticristo, ¿sí? Él va a estar en contra de Cristo y también va a simular. Satanás es un gran imitador, ¿sí? Apocalipsis 19 vemos que el Señor viene montado sobre un caballo blanco y aquí también el anticristo aparece en la escena mundial montado sobre un caballo blanco. ¿El caballo blanco qué significa? Significa victoria, significa paz también, ¿sí? Entonces, eso es lo que así se va a presentar en la escena mundial del anticristo, como el que da, como el que vence, ¿sí? Como el que trae la paz, ¿sí? Llama la atención que el arco del jinete no tiene saetas, no hay flechas, solamente es un arco. Lo que nos dice que él va a conquistar el mundo por la diplomacia, pacíficamente, no va a ser por guerra. Y fíjense usted lo que dice la palabra de Dios allá en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es eso lo que él va a ofrecer. Va a ofrecer paz y seguridad. No va a derramar sangre en la primera etapa de su gobierno. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 1 Tesalonicenses 5:1, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Este es el anticristo que aparece en la escena mundial con diplomacia, con sagacidad, pacíficamente para llegar al trono, ¿sí? Versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Este caballo rojo o bermejo, como se le describe ahí, trae la guerra, ¿sí? La muerte, ¿sí? Derramamiento de sangre. Al abrir Cristo el segundo sello, vemos la aparición de un caballo rojo que nos habla de guerra, derramamiento de sangre, que es simbolizada por la espada. Hoy en día sabemos de centenas de guerras civiles, guerra entre países vecinos, y también la historia misma nos habla de dos grandes guerras mundiales. Incluso el mundo siempre está en zozobra por los rumores de una tercera guerra mundial. ¿Se acuerdan ustedes cuántas noticias hablan, por ejemplo, del poder nuclear de Irán, de China, de Rusia, etcétera, que puedan destruir hasta 200 veces, dice el planeta Tierra? Entonces, todo el tiempo está ahí en zozobra los rumores de una tercera guerra mundial, ¿sí? Ahora, nada de eso, nada de estas guerras mundiales y todas las guerras que hemos conocido hasta hoy se va a comparar con lo que desata el segundo sello. Acá va a haber una matanza de gran cantidad de personas, ¿verdad? Por eso decimos que es el anticristo el que está montando el caballo blanco, porque inmediatamente después de esa falsa paz viene la guerra, ¿sí? Versículo 5 y versículo 6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, después de la falsa paz, después de la guerra, ¿qué es lo que siempre viene después de la guerra? No se plantan los campos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay después? Hambre. Eso es lo que vemos acá. Nos habla del hambre que generalmente sigue a la guerra. Fíjense ustedes lo que se dice acá. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El denario es el pago que recibía una persona por un día de trabajo. Lo que en los tiempos de Juan, según dice la historia, valdría para la alimentación de una pequeña familia por una semana.
todo va a ser muy diferente en la gran tribulación, ya que 2 libras de trigo solo equivaldrían para preparar pan y alimentar una persona una vez al día. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a trabajar arduamente un día para mi comida, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con mi esposa, mis hijos? Y lo siento, no voy a poder mantenerles yo. ¿Se entiende? Eso es lo que va a estar pasando en la gran tribulación. Por lo tanto, aquellos que tengan buena cantidad de reserva, aquellos que se preocupan por su silueta, si no reciben a Cristo, no se preocupen, tranquilamente van a bajar en los primeros tiempos de la tribulación, ¿sí? Va a haber tiempo de sobra para hacer dieta en ese momento. El anticristo les va a dar una dieta muy estricta. Dice que va a ser nombrado el mejor nutricionista de todos los tiempos, ¿verdad? A todo el mundo le va a tener flaquito. Muy bien. En esta primera parte de la tribulación no sufrirán hambre los ricos. ¿Por qué? Porque se habla del aceite y el vino que van a ser respetados. Y esos son artículos de lujo, ¿verdad? Un pobre, por ejemplo, no tiene en su mesa vino, ¿verdad? Y si tiene vino es de muy baja calidad. Sin embargo, el rico, ¿qué tiene? Ahí tiene su Santa Elena o tiene cualquier vino así de que sea chileno o qué sé yo, ¿verdad? Pero en esta primera parte de la tribulación, los ricos van a estar, por decirlo así, tranquilos todavía, ¿sí? ¿Por qué el caballo negro simboliza el hambre? ¿Verdad? Porque las personas que mueren de hambre adquieren una coloración de piel más oscura por la falta de vitaminas. Fíjense ustedes lo que dice Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10. Habla algunos periodos de la historia en que ya hubo hambre, que a pesar de que no fue mundial, hubo ya lamentables situaciones que vamos a estar leyendo ahora. Lamentaciones. Y algunos dicen acá, el hermano Dani, dicen que Lamentaciones es el libro de los casados, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo nomás así, si no voy a terminar muy mal esta noche. Lamentaciones capítulo 5, versículo 10. ¿Alguien alguna vez ya leyó el libro de las Lamentaciones en su lectura diaria? Interesantísimo. Esto es lo que dice. Sí, eso es lo que dice o lo que cuenta, lo que pasó el pueblo de Israel en Babilonia o cuando fueron deportados a Babilonia. Fíjense ustedes, Lamentaciones capítulo 5, versículo 10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Y retrocedan un capítulo, ahí en el capítulo 4, versículos 8 al 10, dice, oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Esto sucedió en tiempo en que Israel fue cautivo a Babilonia. Pero no solamente en ese tiempo ya pasó eso, sino que también el registro del segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 31, Israel en tiempo del profeta Eliseo, también ya nos menciona que pasó algo semejante. Segundo libro de Reyes 6, 24 al 31. Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria, recordemos, por la historia, era la capital del reino del norte. Las 10 tribus formaron su propio reino y su capital era Samaria. Solamente Judá y Benjamín quedaron en el sur, ¿sí? Y fueron más fieles que los del norte, ¿sí? Versículo 25, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Terrible el hambre. Versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo?
versículo 27, la segunda parte, ¿del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Qué terrible, ¿verdad? Imagínense ustedes comer a su propio hijo, y pasó en la historia. Y la Biblia dice que en este tiempo de la tribulación también se van a repetir estos tristes episodios. Imagínense ustedes qué terrible el hambre, ¿verdad? Sigamos un poquito más, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí al cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El último de los cuatro jinetes hace su aparición montando un caballo amarillo, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Ya vimos que muchos murieron en la guerra, otros por hambre, con mortandad. Generalmente mortandad nos habla de pestes, pestilencias. ¿Y cuántas pestes nos cuenta la historia del mundo? La peste bubónica, por ejemplo, del siglo XIV en Europa, destruyó, mató a millones de personas, ¿sí? Hoy día la pandemia, por ejemplo, el coronavirus está matando mucha gente también ya. Entonces, no, es muy difícil entender a nosotros, ¿verdad? Ahora, lo que sí cuesta entender es cuando dice que va a matar con las fieras de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez se puede dar esta situación porque cada vez hay más leyes que protegen a los animales. Se protege la vida animal más que incluso la vida de un ser humano. ¿Cuántas leyes hay que protegen la vida de un humano dentro del vientre de la madre? Casi no hay. La madre puede decidir, dicen ellos, y no es así. Uno tiene sus derechos hasta que llega los derechos de los demás, ¿verdad? Ahí termina el derecho de uno. ¿Y quién protege la vida de los no natos, verdad? De los que no nacieron aún, ¿verdad? Yo no tengo nada contra los animales, ¿verdad? Tampoco soy de quererlos mucho ni nada, pero fíjense ustedes que en la Biblia, por ejemplo, allá en la segunda venida de Cristo, nos habla de que Cristo va a venir montando sobre un caballo blanco. O sea que van a haber animales, dice la palabra de Dios, ya en la escena ahí en la segunda venida de Cristo, y también en el reino milenial. La oveja va a estar pastando con el lobo, etcétera. Ahora, algunos dicen que probablemente la palabra que se usa o se traduce ahí como fiera es realmente lo que quiere referirse a los que transmiten enfermedades, como el caso del ratón. Como les dije, transmitió la peste bubónica en la Europa del siglo XIV, matando millones de personas. También transmite el hantavirus. Hantavirus es un virus bastante letal, 30 a 40% de mortalidad. 3 a 4 de 10 pacientes mueren. Eso sí que es mortalidad alta. También transmiten leptospirosis, ¿verdad? Y muchas otras enfermedades. ¿Se acuerdan ustedes cómo se transmitió la peste bubónica, que al principio se le llamaba peste negra? Por las pulgas de estos ratones, ¿sí? Esas pulgas picaban a las personas, se rascaban y se infectaban con la peste. Peste negra también se le llamaba al principio. ¿Por qué? Porque dejaba ese color la piel, ¿verdad? Y murieron millones de personas en el siglo XIV. Si la población mundial de aquel día fuese como hoy, nosotros estamos más o menos 7.500 millones de habitantes o 7 billones y medio de habitantes. Entonces, cuando ocurra el cuarto sello, tendrían que morir casi 2.000 millones de personas. Casi 1.750, y para ser exactos. Mucha gente.
Terrible, ¿verdad? El escenario que estamos presentando. Esto es el inicio de la gran tribulación. Versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Quiénes son estos que aparecen bajo el altar? Dice: las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Algunos dicen que corresponde a los santos de la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? Los que fueron muertos en la tribulación, ¿verdad? Muy bien, los que fueron muertos por consecuencia de los A primeros causa de la sellos. palabra. Muy bien, así mismo es por causa de la palabra, por el testimonio que tenían, y fueron por los por los sellos ahora que se están haciendo, o sea, se dieron anteriormente, por la guerra, el hambre, etcétera. ¿Por qué decimos eso? Por la pregunta que hacen al Señor. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, nos dan a entender que los que los mataron aún están con vida. La iglesia sufrió, cierto, martirio y tribulación durante toda su historia, pero la iglesia, ya los que martirizaron la iglesia ya están muertos la mayoría, y la iglesia en sí ya estaba con el Señor para ese momento, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes lo que estudiamos en Apocalipsis 4 antes de seguir realmente con la lectura con el estudio del Apocalipsis? Ella habrá sido arrebatada, ya está glorificada, está representada por los 24 ancianos. Estos son mártires de la primera parte de la tribulación, ¿sí? Los primeros meses, cuando se empiezan a ejecutar los sellos, así como dijo la licenciada. A ese grupo representan y estaban bajo el altar. El altar dice que era derramada la sangre de los animales sacrificados debajo del altar. Y ahí está. Y vemos varios puntos que podemos tratar acá. Yo solamente voy a hablar uno más. Vemos que estas almas están conscientes, están diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero? Reconocen la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres, y también vemos que ellos piden venganza, ¿verdad? Como vemos en algunos salmos también: ¿hasta cuándo, Señor, vas a dejar que suframos? ¿Por qué no castigas la maldad del hombre impío? Etcétera. Ellos están conscientes, no están ahí como dicen muchas sectas, durmiendo o descansando hasta que ocurra la resurrección. Ellos están conscientes, así como aquel rico que murió cuando estaba Lázaro. Ellos estaban bien conscientes de lo que estaba sucediendo. Él decía: estoy atormentado en esta llama, mandale a Lázaro que me refresque con su dedo mi lengua. Estaban conscientes, estaban sufriendo. Entonces es una herejía decir que el alma está durmiendo esperando la resurrección. No es cierto eso, es mentira. Sigamos un poquito más. Fíjense ustedes, esto era el altar, y ahí ve Juan debajo del altar a millones de personas con vestiduras blancas, y justo esto ocurre al quinto sello, al abrir el cordero el quinto sello. Y esta era la disposición dentro del tabernáculo de reunión. Está ahí el sacerdote, ahí está el altar, está ahí ofreciéndose el sacrificio, sale el humo, y la sangre tenía que ser depositada ahí debajo del altar, ¿sí? Ahí al costado, hacia abajo, ahí aparece una mesa, esa es la mesa de la proposición, y enfrente mismo está el siervo candelero, el menorá, ¿verdad? De 7 brazos, perdón. Y luego vemos el velo, ¿sí? Y después detrás del velo está el arca del pacto, donde el Señor moraba, y los 4 querubines. Esta era la disposición en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Juan ve aquí bajo el altar a estas almas. El quinto sello representa acción en el cielo, que presupone sucesos en la tierra. Se ha puesto atención antes en los acontecimientos que ocurrirán en la tierra. Ahora se desvela
a un grupo de mártires en los cielos y naturalmente están en los cielos por haber sido martirizados en la tierra. Tienen que ser aquellos que fueron martirizados durante los primeros meses de la tribulación, cuando se estaba vertiendo los juicios de los 4 primeros sellos. Visten vestiduras blancas, dando a entender su condición plenamente redimida, y claman venganza para aquellos que los mataron. Apocalipsis 19:8 dice que se le dio vestiduras blancas, que son las acciones justas de los santos con respecto a la iglesia. Entonces lo mismo se aplica aquí para estos que van a ser muertos en la primera parte de la tribulación, por los primeros 4 sellos. Se dirigen al Señor como soberano, palabra que muestra reconocimiento de su absoluto control sobre todos los asuntos del mundo. La respuesta del Señor es que deben esperar un poco más para la venganza, hasta que otros sean martirizados también. Perdón. Con la respuesta de Dios vemos un poco más claro. Gracias. Más claramente el complicado problema de por qué se permite que reine el mal. Dios solo lo permite para sus propios propósitos, que son los mejores desde el punto de vista de su plan, aunque son difíciles de entender desde nuestro punto de vista tan limitado. Suceda lo que suceda, dice la palabra de Dios, que todo ayuda para bien. Pero ¿cómo puede significar todo para bien? Por ejemplo, alguna desgracia, algún accidente, alguna muerte de un ser querido. No lo sabemos, no tenemos respuesta, somos seres finitos, pero lo único que sabemos por lo que dice la palabra de Dios es que la Biblia dice que todo ayuda para bien, y aparte que nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor, dice allá en Jeremías capítulo 17. Por lo tanto, no somos nada para reclamar al soberano de la tierra. Simplemente sufrir nuestra pérdida, llorar todo lo que se quiere y después reconocer que el Señor hizo porque era lo mejor. ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Alguna vez tal vez el Señor nos va a explicar. No lo sabemos, pero hay siempre un propósito bueno para todos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que no hay que estar llorando. No, o sea, se puede llorar, no hay ningún problema, pero no se puede vivir toda la vida que el Señor nos regala después llorando alguna pérdida, o llorando algún accidente, o llorando algún sacrificio, o llorando, qué sé yo, algún cuadro de enfermedad. Simplemente aceptarlo, vivirlo, y que aceptar lo que el Señor te da. Eso es todo lo que nos queda a nosotros, ¿verdad? Hacer como hizo el rey David cuando el Señor le privó de la vida de su hijo con Betsabé. ¿Se acuerdan ustedes que él estaba llorando, gimiendo, ayunando para que el Señor le perdone la vida de esa criatura? Y aquellos siervos que él estaban viendo a él dijeron: no queremos contarle que ya se murió, porque mira, teniendo alguna cierta esperanza, está ahí, pero muy triste, orando, gimiendo al Señor, ayunando, etc. Pero cuando le dieron la noticia, dice que la criatura murió. Él se levantó, se fue, se bañó, comió algo y se fue a adorar al Señor. Imagínense ustedes, esa debe ser la actitud que debemos tener nosotros. Es fácil, yo no digo que es fácil, es muy difícil, pero esa es la actitud de un hijo de Dios, porque al final de cuentas, Dios es el soberano de todo, y si pasa es porque Él así lo quiso. No pasó porque él se descuidó, no pasó porque él se durmió, ni nada de eso. Versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Eso es lo que dice ahí el sexto sello. Fíjense ustedes, algo, pero muy pobre de lo que va a estar sucediendo en la tribulación. Vamos a ver, por ejemplo, que el sol se queda sin su luz, que la luna se vuelve como sangre, como roja como sangre, claro, porque refleja la luz del sol al estar sin luz. Entonces la luna se vuelve roja como sangre. Vemos asteroides, meteoritos que van a estar cayendo, porque las estrellas literalmente no van a poder caer, porque si por lo menos siquiera rozan contra la Tierra, va a dejar de existir el planeta Tierra, porque las estrellas son mucho más grandes en masa que la Tierra. Sin embargo, probablemente al decir Juan, las estrellas se refieren a meteoritos o asteroides, ¿verdad? Y eso es lo que va a estar sucediendo durante la primera parte de la tribulación. Imagínense ustedes, terrible por donde se lo mire, pero dice la Biblia que es solo el principio. La apertura del sexto sello produjo enormes convulsiones de la naturaleza. Un gran terremoto sacudió la tierra. O sea, el terremoto va a tener escala mundial. Sacudió la tierra y el mar va a ver los maremotos, los tsunamis, etc. Y los estrellados cielos fueron perturbados fuera de todo orden. El sol se oscureció, la luna se volvió como sangre. Cayeron estrellas sobre la tierra como higos maduros cuando la higuera es sacudida con violencia. El cielo desapareció como una lámina de pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla fueron desplazados de sus lugares por tremendas convulsiones. Imagínense ustedes, países enteros van a desaparecer, ¿verdad? Aquellos que son islas, por ejemplo, Cuba y otros países de Centroamérica van a desaparecer totalmente del mapa. Eso es lo que dice acá en Apocalipsis 6, 12 al 17. Dice que toda isla y todo monte huyó de su lugar. El Cerro Patiño, el famoso Cerro Patiño, también probablemente va a desaparecer. Por lo que dice acá la Biblia. Así es que aquellos que piensan, por ejemplo, que cuando la Biblia habla en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá que van a ser transmitidos vía internet o por satélite, están equivocados, porque imagínense usted, la primera parte de la tribulación nomás tremendos fenómenos naturales va a haber. No va a haber ahí 5G ahí que va a poder sacar fotos. No, señor, esto va a ser terrible para el planeta Tierra. Dice después, no es sorprendente que todas las clases de la sociedad se viesen sobrecogidas por el pánico, reconociendo que Dios estaba derramando su ira sobre ellos. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, preferían ser aplastados por los montes y las piedras que caían que soportar el juicio de Dios y la ira del Cordero. Se dieron cuenta demasiado tarde de que ningún rebelde podrá sostenerse en pie ante la indignación del Cordero. Esa misma actitud que tienen esa gente son los que tuvieron nuestros padres cuando pecaron. O sea, es la actitud que tenemos nosotros muchas veces cuando pecamos, queremos encubrir, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Adán y Eva cuando pecaron contra Dios y el Señor les llama, Adán, Eva, ¿dónde están? Y dice Adán, bueno, estábamos escondidos porque teníamos miedo, ¿verdad? Porque estábamos desnudos, tuvimos vergüenza. Esa actitud siempre de escondernos, esta gente viendo todo lo que va a estar pasando, ¿verdad? Todos los fenómenos naturales, se van a dar cuenta que es el Señor el que está detrás de todos estos fenómenos, pero no van a reconocer al Señor como Señor de sus vidas, como Salvador, sino que van a preferir que los montes y las piedras caigan sobre ellos, ¿verdad? Van a preferir morir, ¿verdad? Con la idea de que la muerte termina con todo, pero no, la muerte no termina con todo, simplemente pasa la vida a otro punto, ¿verdad? La vida espiritual. La vida física termina y continuamos con la vida espiritual en el sentido de que nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu van a donde nosotros elegimos en vida dónde ir. Y fíjense ustedes este cuadro comparativo de Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6, porque este cuadro nos hace entender tal cual que lo que habla Mateo 24 se está cumpliendo recién en Apocalipsis, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 24 nos habla de los falsos cristos. Vamos ahí en Mateo 24 para dejar un poquito bien en claro. Mateo 24, porque hay una triple pregunta de parte de los discípulos al Salvador. Mateo 24, 1 al 3, vamos a leer primeramente. Luego para ver este cuadro les va a quedar más claro.
Mateo 24, 1 al 3. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la afirmación del Señor. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿A qué se refiere? A la destrucción del templo, tal cual que no quede ni siquiera una piedra sobre otra. ¿Sí? El segundo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Leemos versículo 4 en adelante de Mateo y el Señor empieza a decir primeramente que mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, les hago una pregunta. ¿Cómo se cumplió la primera parte de la pregunta? ¿Sí? ¿O dónde está el desarrollo para poder entender? Fíjense ustedes, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? La respuesta no está en Mateo. No desarrolla el Señor cómo van a ser los días cuando va a ser destruido Jerusalén. ¿Saben quién lo responde? El médico amado Lucas, capítulo 21. Lucas 21, vamos a saltar, ¿sí? Sí, por favor, no pierdan de Mateo porque vamos a volver. Lucas 21, versículo 20 en adelante. Lucas 21, 20 al 24. Ahí está la respuesta del Señor a la primera pregunta de los discípulos. Lucas 21, 20 en adelante. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo pasó eso? En el año 70, cuando el general romano Tito con su pueblo vinieron y sitiaron a Jerusalén. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense ustedes. Todo eso ya se cumplió. En el año 70, ellos fueron rodeados por los romanos, se sitió la ciudad de Jerusalén, 1.300.000 judíos murieron. Dice, tanto era así que todos los que estaban muriéndose, dice que los judíos le tiraban ahí encima del muro para que los romanos puedan por lo menos aflojar la seguridad, o sea, el sitio de ellos, porque era tan malolientes los cadáveres, pero ni aún aflojaron así los romanos. Y después literalmente ocurrió la diáspora judía. Ni un judío prácticamente quedó en Israel. Fueron dispersados por el mundo entero. Esa primera parte de la pregunta lo desarrolla Lucas, ¿sí? Ahora, las otras preguntas sí se desarrollan en Mateo 24, pero fíjense usted el paralelo. Versículo 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense usted Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. El jinete en caballo blanco. ¿Quién es? El anticristo, o sea, un falso Cristo, como dice Mateo 24. Luego versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Versículo 3 y 4 de Apocalipsis 6 nos habla del caballo rojo, que simboliza el derramamiento de sangre en la guerra. Versículo 7, la segunda parte dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares de Mateo 24. Vemos que el caballo negro trae hambre, ¿verdad? Muerte por hambre a la tierra. Luego dice versículo 7 y 8, dice,
y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿verdad? Y vemos aquí en el caballo amarillento de versículos 7 y 8 de Apocalipsis 6 también la muerte, ¿verdad? La muerte, el gigante dice, le llamaba luego muerte. Versículo 9 de Mateo 24 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, habrá muchos mártires. En el quinto sello de Apocalipsis 6, 9 al 11 vemos las almas de los mártires bajo el altar. Y vemos después Mateo 24, 10 al 13 que nos habla del caos mundial que vemos en Apocalipsis 6, 12 al 17. Y esa última parte debo borrar porque es solamente la repetición de la primera parte. Pero fíjense ustedes cómo se cumple textualmente lo que está en Mateo 24 en Apocalipsis 6. Por lo tanto, pretender, por ejemplo, que alguna de las señales de Mateo 24 se está cumpliendo hoy es equivocado, ¿sí? Eso va a ocurrir recién en la tribulación. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, al interpretar la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Tiene un contexto, lo que está antes y después, y hay que estudiarlo en forma general, Génesis hasta Apocalipsis, antes de decir, porque si quitamos un texto para decir lo que nosotros queremos que diga, ya ese texto no está diciendo lo que realmente el escritor quería. Un texto fuera de contexto es puro pretexto, ¿verdad? ¿Y qué de la batalla de Gog y Magog? Como me preguntó hace unos días mi buen y gran amigo Jorge, y hay que desarrollarlo porque no hay que dejar ninguna duda, ¿verdad? De los amigos. Vamos a desarrollar un poquitito. Fíjense ustedes, tienen que leer los capítulos 37, 38 y 39. Solamente vamos a hablar de paso, ¿verdad? Algunos creen que la batalla de Gog y Magog va a iniciarse o en los primeros días de la tribulación o antes incluso del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Y tienen muy buena base. ¿Por qué? Por lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 38. Vayan ustedes y lean, Ezequiel 38. ¿Sí? Ezequiel 38 en adelante. Dice ahí en el versículo 8, 38, 8. Fíjense ustedes en qué condiciones va a estar habitando Israel en esa época. Ezequiel 38, 8. Dice, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Fíjense ustedes, recuerden, ellos están morando confiadamente. Versículo 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? ¿Verdad? Primeramente, vemos que Israel está morando en medio de paz, ¿verdad? Ahora, lo otro importante que quiero que quede bien claro es lo que dice ahí en el versículo 13 de Ezequiel 39, ¿sí? Los enterrará, versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y luego dice más adelante que van a estar utilizando todos los armamentos que se utilizó durante 7 años, van a estar incendiando, dice ahí la palabra de Dios. Ahí en Ezequiel capítulo 39 y vamos a leer el versículo. Vamos a leer un poquitito el versículo 14 en adelante. Y tomarán hombres a jornal
que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y toda fiera del campo, juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuerte y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, perdón, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y toros, engordados todos en Basán. Y sigue la lectura. El versículo 9, ¿sí? Ezequiel 39:9 dice: y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? Yo les quiero desafiar, por decirlo así, para poder leer en estos días Ezequiel 37, 38 y 39 y dedicar una clase entera a ese evento de Gog y Magog, la batalla de Gog y Magog, para entre estos días, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema, voy a preparar. No quiero hacer el siguiente lunes porque ya no quiero seguir retrasando nuestro progreso en el Apocalipsis, pero sí me gustaría hablar más a fondo sobre esta batalla. Lo que sí les voy a decir es lo siguiente: ¿cuándo se va a dar esa condición de que Israel esté viviendo confiadamente? Y me gustaría que habiliten sus micrófonos y me puedan decir, porque vamos a enriquecer más la lección si es que ustedes hablan, ¿sí? ¿Cuándo ustedes piensan que va a haber esa condición en donde Israel va a estar habitando, confiadamente, como para que los enemigos digan: este es el momento de atacar a Israel, porque ellos están tranquilos, seguros, confiados y no están esperando ningún ataque? Cuando construyen ¿Cuándo construyan qué? el templo. El templo, dice Dalvin. Yo pensaba siempre que estaba hablando del milenio, porque ahí dice incluso que van a estar habitando sin cerrojos ni puertas, ¿verdad? Y que van a estar confiadamente. Pero hay un problema grande ahí. Ciertamente en Apocalipsis 20, hablando del milenio, y al final realmente dice que Gog y Magog y toda la tierra van a estar siguiendo a Satanás en la última rebelión contra el Señor. Pero fíjense ustedes, ¿por qué dice la palabra de Dios? Que después de esta guerra dice que van a estar 7 meses enterrando muertos. ¿Les parece a ustedes que eso va a estar pasando? Porque dice la palabra de Dios que allá en Apocalipsis 20 dice que va a venir fuego del cielo y los va a destruir a todos. O sea, no va a haber necesidad de que se entierre a nadie. No está hablando de esa batalla final, ¿sí? Ahora, está hablando de la batalla de Armagedón, o de la última batalla allá ya previo a la segunda venida de Cristo. Tampoco, ¿verdad? Porque no se va a dar esto durante el milenio. En el milenio no dice que van a estar quemando durante 7 meses o durante 7 años. Esto probablemente ocurra al inicio de la tribulación o antes incluso. Puede ser incluso antes del arrebatamiento de la iglesia. No lo sabemos específicamente, pero ahí cuando probablemente al iniciar la tribulación, cuando el anticristo haga su pacto con los judíos, les prometa paz y seguridad, habrá esa paz y van a decir ahí los enemigos de Israel: este es el momento. Ellos están seguros, habitando confiadamente, porque el líder mundial les prometió eso. Vamos a levantarnos nosotros contra esta nación indefensa y vamos a destruirla. Pero ahí dice que el Señor es el que va a estar poniendo en sus corazones el atacar a Israel. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, para que la gente sepa que Israel tiene su Dios. Dijimos que ni bien la iglesia sea arrebatada, el Señor va a volver a tener su misma relación como en los tiempos antiguos con Israel. ¿Recuerdan ustedes cuántas cosas el Señor les libró a Israel?
siempre, toda su vida, incluso hasta hace poco, siempre el Señor le está protegiendo a ellos. Imagínense ustedes que los árabes son más o menos 1.000 millones de personas, una sexta parte de la población mundial son árabes. ¿Saben cuántos israelitas hay en Israel? Alrededor de 7 a 8 millones, casi como Paraguay. Imagínense ustedes si todos los países árabes dicen, no, nosotros vamos a destruir a Israel. Humanamente es muy fácil aniquilarlos, pero sin embargo nunca pudieron. Si ustedes estudian la formación del Estado de Israel en 1948, el 14 de mayo, ¿verdad? Vendría a ser más o menos al octavo día, el 22 de mayo ya estaba siendo atacado por sus vecinos árabes, ¿verdad? Ellos no tenían aún, ni siquiera estaban bien formados como nación, no tenían ejército, no tenían armamento, no tenían nada, pero sin embargo el Señor les protegió en forma sobrenatural, porque lo único que tenían en sus casas, dice la historia, que eran las cacerolas, los cucharones, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el primer ministro en aquel momento? El señor David Ben Gurión dijo a toda la población, saquen lo que tengan para hacer ruido y vamos a hacer un estruendo que haga pensar por lo menos con barullo a nuestro enemigo que vamos a defendernos. Y con ese barullo ellos pensaron que los enemigos, ¿verdad? Los árabes pensaron que ellos consiguieron ayuda militar de sus vecinos y que iban a destruirlo. Dejaron sus campamentos así tal cual y ahí Israel se hizo de sus primeros armamentos, ¿verdad? Imagínense ustedes, con ruidos de cacerolas ganaron una guerra. Eso es solamente posible gracias a que el Señor pudo hacer, o sea, pudo mostrar su mano en la historia. Eso solamente uno, se le conoce como la circuncisión del pueblo de Israel, porque ustedes saben que al octavo día el niño era circuncidado, o la guerra de los 7 días, de los 6 días, perdón, en 1967, cuando Israel recupera el territorio de Jerusalén de mano de los gentiles, ¿sí? Ellos siendo un país pequeño recuperan, ganan la guerra contra sus enemigos, contra los sirios y compañía, que siempre fueron enemigos de Israel. Eso es solamente parte de la historia. Y en ese momento en que el anticristo firma el tratado de paz, se van a rebelar algunos reyes contra Israel pensando que van a ir a pelear contra gente indefensa, van a tener tremendo botín, van a ganar mucho dinero, pero sin embargo el Señor les va a decir todo lo contrario. Ellos van a ser humillados por parte de Israel, van a estar siendo enterrados sus cadáveres 7 meses y 7 años van a estar, dice, usando sus armamentos como leña. Entonces, eso es lo que nos habla de la batalla de Gog y Magog. Probablemente ocurra en los primeros tiempos de la tribulación. En ese contexto, yo creo que se revela lo que dice ahí en Ezequiel 38 y 39. Creo que en ese contexto tiene mucho más sentido que pueda cumplirse todo lo expresado en esos capítulos. ¿Qué les parece si estudiamos esta semana? Si a ustedes les parece, si tienen tiempo y tienen ganas, vamos a estudiar detalladamente. Ahora me toca solamente hablar con abuelo de pájaro porque ya se nos fue el tiempo de nuestro estudio. Pero si ustedes están de acuerdo, yo no tengo problema. Voy a preparar un estudio para esta semana. ¿Alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario? Depende de lo que ustedes me digan para poder preparar. Para el transcurso. Sí, yo creo que sería muy bueno. ¿Verdad? Para dejar claro, porque ahora es todo nuevo. Tendríamos que leer versículo por versículo para poder entender mejor el contexto. Yo traté de resumir y por lo menos dejar 2 puntos bien en claro. La situación en que va a estar habitando Israel y las consecuencias de esta guerra contra Gog y sus aliados, ¿verdad? Pero realmente tenemos que estudiar a fondo para saber qué reino pertenece, por ejemplo, a Persia, Cus, Fut, que se menciona, Togarma, etcétera. Esos son territorios que se mencionan allá, o sea, son descendientes de Noé, allá en Génesis capítulo 10, después del diluvio. Imagínense hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, para mí es demasiado interesante y sin problema puedo preparar si es que ustedes están de acuerdo. Yo no, el día no sé, no quiero prometerles, pero por lo menos a partir del viernes creo que se va a poder ya. Depende de lo que ustedes
me digan si están con tiempo. Yo estoy con todo el tiempo del mundo ahora para poder preparar. Depende del tiempo que nos des y que Y yo realmente. creo que para el viernes estaría bien. No puede ser sábado, viernes a la noche, Alfredo, porque Jorge tiene guardia a la noche. Y podemos hacer otro día. Puede ser jueves. Miércoles. Mañana. Para el miércoles puede ser sin problema. Para el miércoles sí. Para mañana imposible. Mm. Para el miércoles. Jorge puede ver la grabación nomás ya. Qué bárbaro, Jorge. Dani no quiere saber nada. ¿Ah? Bueno, No para nací. para el miércoles quedamos entonces, Dios mediante, ¿sí? Sí, ojalá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de lo que hoy estuvimos hablando. Quise poner varios temas y no sé si me fui muy rápido. Súper bien, Alfredo, se entendió súper bien. Excelente, Acordarnos muchísimas nomás. gracias. Muchísimas gracias entonces a cada uno y si no hay ninguna pregunta quedamos para este miércoles. Amén. Dale, muchas gracias. Hermano Alfredo González, no queremos escucharte un poco, hermano. Su micrófono está apagado. Vamos a leer sus labios. Tu micrófono, hermano, está apagado. Ahí está, ahí Ahí, está. hermano. Ahí sí, Ahí, perfecto, ¿qué te tal? escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Bien, acá bien. estamos escuchando lo que está diciendo, hermano. Excelente. Muy lindo, Qué muy, bueno. muy bueno. Qué bueno, hermano. Entonces, Esos audios a mí no me salían, hermano, no sé cómo, pero voy a preguntar cómo esos audios que enviaste. ¿en serio? Bueno. Sí, Me voy a comunicar contigo al privado y te voy a guiar un poquitito para que puedas tener un programa que reproduce. Sin problema. dale, está muy bien, sí. Y eso de Magot,